En este vídeo voy a hablar de algo que me habéis pedido muchísimas personas, que son las similitudes entre el estoicismo y el budismo. Pero antes voy a hacer una breve introducción sobre qué son ambas filosofías para entrar en contexto. Soy Pepe García, autor del libro sobre estoicismo práctico, siempre en pie, creador de elestoico.com, del podcast El Estoico y de este canal de YouTube que estás viendo, donde comparto vídeos sobre la sabiduría de los estoicos y entrevisto a gente que me inspira y que puede ayudarte a vivir una buena vida. El budismo es una religión y también es una doctrina filosófica y espiritual. Es considerada una religión no teísta, lo que significa que sus practicantes no tienen ni siguen a un dios. Es una filosofía que, como el estoicismo, se centra en buscar la paz, la armonía, la serenidad y el equilibrio interno. El budismo también es una respuesta a un problema humano fundamental que es el sufrimiento. Nace en el siglo V a.C. con un príncipe llamado Siddhartha Gautama. Imaginemos que este príncipe, que está rodeado de lujo, sale de su palacio y se encuentra de frente con la realidad del sufrimiento, enfermedad, vejez y muerte. Esto le sacude tanto que decide dejarlo todo para encontrar una solución a este problema universal. El budismo entonces se convierte así en el camino que Siddhartha descubre tras años de búsqueda, un camino centrado en entender el sufrimiento humano y cómo desarrollar prácticas para superarlo. No se trata de una creencia, como digo, sino de una práctica, una serie de enseñanzas y ejercicios que están centrados en alcanzar una profunda comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Siddhartha, quien llegaría a ser conocido como el Buda o el Iluminado tras alcanzar un profundo estado de despertar espiritual, ofrece un marco para entender la causa de nuestro sufrimiento y, lo más importante de todo, cómo podemos liberarnos de él. Por su parte, el estoicismo es la filosofía de vida en la que se basa este canal. Nace algo después del budismo, en el año 301 a.C. aproximadamente, y es una filosofía práctica, una filosofía diseñada para ayudarnos a navegar por la complejidad de la vida con serenidad y con fortaleza. Y es que precisamente es una escuela que nace en una adversidad. Su fundador, Zenón de Citio, lo pierde todo en un naufragio y tras llegar a Atenas y aprender de distintas escuelas filosóficas, acaba cogiendo lo que le gusta de cada una de ellas y funda la suya propia, el estoicismo. Esta filosofía surge como una respuesta a una pregunta fundamental: ¿cómo podemos vivir vidas serenas y felices en un mundo que se escapa a nuestro control? Los estoicos encontraron la respuesta en el desarrollo del carácter, la virtud y sobre todo en la comprensión de que está en nuestro poder cambiar y cómo aceptar aquello que no podemos cambiar. Es decir, la felicidad, la serenidad, no reside en cambiar el mundo a nuestro alrededor, sino en cambiar nuestra actitud hacia lo que sucede en el mundo a nuestro alrededor. Nos enseña a aceptar con ecuanimidad los golpes de la vida, pero también los regalos, porque así cultivaremos un estado de serenidad interior que será inmune a las tormentas externas. Ahora que hemos visto qué es el estoicismo y qué es el budismo, vamos a ver cuáles son esos 8 puntos en común que he encontrado entre ambas filosofías. El primer punto en común es la idea de impermanencia. La impermanencia es una de las enseñanzas fundamentales de ambas filosofías y nos dice que todo este mundo está en constante cambio y que nada dura para siempre. Este principio fundamental para practicar el desapego nos invita a observar cómo todo a nuestro alrededor, desde las estaciones hasta nuestros propios pensamientos o nuestras propias emociones, están siempre cambiando y están en constante transformación. Nada es estático, todo es dinámico. Decía el emperador Marco Aurelio: el tiempo es un río y una corriente impetuosa. Apenas se deja ver cada cosa, es arrastrada. Se presenta otra y esta también es arrastrada. Comprender esta idea de la impermanencia no consiste en observar de manera pasiva el cambio. Yo lo entiendo como una invitación a ajustar nuestra forma de entender y de interactuar con el mundo. Por ejemplo, nos ayuda a valorar más el momento presente, haciéndonos conscientes de que esto que estamos viviendo ahora nunca más va a volver a ocurrir de la misma manera, siempre será distinto. También nos enseña a soltar, a no aferrarnos demasiado a las cosas, a no aferrarnos demasiado a las personas, a las ideas o a nuestras experiencias. Porque el aferramiento, el no soltar, es una fuente de sufrimiento, especialmente cuando el cambio arranca de nuestras manos aquello que queremos que nunca cambie, aquello a lo que nos aferramos. En la vida diaria esto puede
practicarse de distintas maneras. Podemos aprender a disfrutar del momento presente de manera consciente, sabiendo que todo lo que ocurre es temporal, o también aceptar una pérdida o un fracaso como parte del flujo natural de nuestra existencia. También podemos aprender a centrarnos en nuestro interior, en cómo fundamentar en una raíz sólida de valores y de virtudes nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones hacia todo lo impermanente. Entender la naturaleza cambiante del mundo, la naturaleza interna cambiante, para soltar cuando todo eso cambie, y no verlo como una desgracia, sino como parte de la naturaleza. El segundo punto en común de ambas filosofías es la aceptación. La aceptación es una piedra angular, tanto en el budismo como en el estoicismo. En el budismo la aceptación va de la mano de la comprensión de la impermanencia, que decíamos antes, y también del sufrimiento como algo inherente al ser humano, algo inherente a nuestra existencia. Cuando aceptamos que el sufrimiento es parte de la vida, comenzamos a desentrañar qué causa ese sufrimiento, y veremos que muchas razones del sufrimiento nacen en nuestros deseos, en nuestros apegos, y no somos capaces de aceptar que ocurrieran cosas que se van a escapar a esos deseos y a esos apegos. La práctica de la aceptación aquí implica un profundo entendimiento de la realidad, un profundo entendimiento de que aferrarnos a que las cosas sean como nosotros queremos que son y no como son, va a traer dolor y sufrimiento. Es decir, tenemos que aprender a aceptar que las cosas son como son, ocurren como ocurren y no como a nosotros nos gustaría que ocurrieran. Desde el estoicismo, la aceptación se centra en el reconocimiento de que hay cosas fuera de nuestro control. Y como en el budismo, que resistirse a esta verdad solo va a conducir a la frustración, a la desesperación y al abatimiento. Decía Epicteto, no pretendas que las cosas ocurran como tú deseas. Desea que ocurren como ocurren y tu vida será serena. Es esta idea del amor fati, pero el amor fati va incluso un paso más allá, pues no se trata solo de aceptar lo que ocurre, sino de amarlo. A mí personalmente amarlo me parece demasiado, así que vamos a quedarnos con aceptarlo. Aceptarlo, pero porque ya no podemos cambiarlo, es decir, si ya ha ocurrido algo, si ya ha pasado, es obvio que no podemos deshacer este hecho. Entonces, solo nos queda concentrarnos en aceptarlo y en cambiar nuestro interior, cambiar cómo respondemos a esos eventos del mundo, en lugar de consumir nuestras energías tratando de cambiar aquello que ya no podemos cambiar. También quiero dejar claro que para ambos, tanto para budismo como para estoicismo, la aceptación no significa resignación o derrota, sino más bien todo lo contrario, un paso activo hacia la liberación del sufrimiento y también hacia la serenidad. El tercer punto común entre estoicismo y budismo es el deseo como fuente del sufrimiento. El deseo, que entiendo como una intensa aspiración por alcanzar algo, se sitúa en el núcleo del sufrimiento en ambas filosofías de vida, aunque ambas lo abordan desde ángulos ligeramente distintos que vamos a ver aquí. En el budismo, el deseo es directamente el culpable de la causa del sufrimiento, también llamado dukkha. Así se explica en las 4 nobles verdades, consideradas como el fundamento central de las enseñanzas del Buda. En este contexto, el deseo también se entiende no solo como alcanzar algo, sino el apego a posesiones materiales, a ideas, a estados emocionales, y en un sentido más amplio, un apego a la vida misma. Y este deseo o este apego surge por nuestra ignorancia de cómo funciona realmente la naturaleza, cómo funciona la realidad, cómo funciona la impermanencia. Al desear, estamos generando un apego a algo que es por naturaleza transitorio, lo cual nos va a llevar directamente al sufrimiento, a la resignación, a la frustración. ¿Cómo soluciona esto el budismo? Decía el Buda, esta, oh monjes, es la noble verdad de la cesación del sufrimiento. Es la total extinción y cesación de ese mismo deseo, su abandono, su descarte, su liberación, su no dependencia. Si queremos librarnos de dukkha, del sufrimiento por el deseo, por el apego, el budismo nos ofrece como solución el noble óctuple sendero, un conjunto de prácticas enfocadas en desarrollar la serenidad, la sabiduría y la concentración, la atención mental para comprender y finalmente liberarnos de ese deseo. Este camino, por supuesto, incluye prácticas de meditación que nos ayudan a ver las cosas como realmente son, libres del velo del deseo, libres del velo del apego, y esto nos libera y nos da paz interior. El estoicismo, por su parte, nos enseña que el deseo nos hace esclavos de aquello que está fuera de nuestro control. Los estoicos creen que debemos vivir en armonía
con la naturaleza, con la razón. Y esto incluye aceptar, como veíamos antes, lo que no sucede con ecuanimidad. Decía Epicteto, recuerda que el deseo promete lo que deseamos obtener, mientras que la aversión promete no caer en lo que rechazamos. Si tu deseo no alcanza lo que deseas, te sentirás desdichado, al igual si ocurre lo que rechazas. Dicho en otras palabras, si deseas algo y no ocurre, vas a sufrir. Si no deseas algo y sí ocurre, también vas a sufrir. ¿Por qué? Porque el deseo, en especial el deseo por cosas externas como la riqueza, como el estatus, como incluso las propias relaciones, nos pone a merced de la fortuna y nos aparta de la tranquilidad. Porque en lugar de desear más, los estoicos nos animan a valorar lo que ya tenemos y también a enfocarnos en lo único que podemos controlar, lo único que podemos realmente desear, nuestro interior. Al final vemos que tanto el budismo como el estoicismo convergen en la idea de que la verdadera paz, la verdadera serenidad, estar realmente libres de sufrimiento, procede de dentro, de nuestra capacidad para contentarnos con lo que somos, con lo que tenemos, más allá de nuestras circunstancias externas, en desear solo aquello que realmente podemos controlar. El cuarto punto en común es la idea de virtud. Para el resto de puntos en común de ahora en adelante me voy a centrar en ese noble óctuple sendero del budismo y lo haré comparándolo poco a poco con las nociones similares que he encontrado en el estoicismo. La búsqueda de la virtud, ese norte moral que guía nuestras acciones, que guía nuestras decisiones, es un terreno común entre el budismo y el estoicismo. En el budismo, la virtud, también llamada moralidad o sila, forma parte de ese camino hacia el despertar espiritual. Se considera fundamental para el desarrollo de la mente y para la liberación del sufrimiento. La sila, la moralidad, esta virtud, se practica a través de preceptos éticos que guían la conducta en la vida diaria, como abstenerse de hacer daño a otros seres vivos, de tomar lo que no nos es dado, de conductas sexuales indebidas, de mentir o de intoxicarse. Estos preceptos no se ven como mandamientos impuestos desde fuera, sino más bien como compromisos personales arraigados dentro que nacen del entendimiento de que nuestras acciones tienen consecuencias tanto para nosotros mismos como para los demás. Por su parte, el estoicismo, como ya sabes si llevas tiempo viendo este canal, sitúa la virtud como el bien supremo, el único bien verdadero. Para los estoicos, la virtud es algo que está completamente bajo nuestro control total. Decía Séneca que nacemos con potencial para ella pero sin ella, es decir, tenemos que desarrollarla con la práctica y se enfoca en 4 virtudes cardinales: sabiduría, coraje, justicia y templanza. Así, vivir virtuosamente significa vivir de acuerdo a la razón, vivir de acuerdo a la naturaleza, actuar con sabiduría frente a las circunstancias, con coraje y fortaleza ante las adversidades, con justicia hacia los demás, y también con templanza o moderación en nuestros deseos y en nuestras pasiones. Como en el caso del budismo, nos ofrece un enfoque práctico y no teórico para la vida. El quinto punto en común entre ambas filosofías es la sabiduría. En el budismo, la sabiduría se considera una práctica esencial en el camino hacia el despertar. Dentro de la sabiduría o discernimiento, y el discernimiento y el entendimiento empieza por entender la realidad tal y como es, por trabajar la percepción. Este entendimiento implica reconocer las 4 nobles verdades, incluyendo la naturaleza del sufrimiento, que ya hemos visto que es el deseo, y también aprender a cómo eliminar estos deseos. La sabiduría no es solamente un conocimiento intelectual, sino es una comprensión profunda de cómo funciona el mundo, de cómo funciona el deseo, de cómo funciona el sufrimiento y cómo empezar a trabajar en esas prácticas que nos van a hacer más sabios y que nos van a librar del deseo y el sufrimiento. Por su parte, en el estoicismo, esa sabiduría práctica se dice frónesis y se entiende como no acumular conocimiento, al igual que en el budismo, sino aprender a discernir correctamente, por ejemplo, entre lo que está bajo nuestro control y no lo está. Y cómo llevar a cabo palabras, pensamientos, acciones en lo que sí podemos controlar y cómo aceptar igualmente lo que no podemos controlar. Comprender el mundo, comprender nuestro papel en el mundo, comprender nuestra relación con el mundo para alcanzar un mayor grado de discernimiento que nos va a llevar a la serenidad, a la sabiduría y a la ecuanimidad. Como vemos, ambas filosofías vuelven a coincidir en el hecho de que la sabiduría no consiste solamente en acumular conocimiento o información, lo que puede llevar a la erudición, pero no tiene por qué llevarnos a vivir mejor. Nos hablan de una sabiduría que se vive, que se practica en cada momento de nuestra vida. Y esta sabiduría implica una mirada clara y sin engaños a la realidad, un entendimiento profundo
de nuestra propia naturaleza y del mundo que nos rodea. El sexto punto común es la virtud de la justicia o benevolencia. La intención de benevolencia, conocida como metta en el budismo, y la justicia o dikayosune en el estoicismo. En el budismo, metta es una cualidad del corazón que nos impulsa a desear el bien y la felicidad a todos los seres sin distinción. Es una forma de amor incondicional que no busca nada a cambio y que se considera un antídoto poderoso contra la ira o contra el odio. La práctica de esta metta, esta benevolencia, comienza por cultivarla hacia uno mismo, reconociendo que merecemos felicidad, merecemos bienestar, merecemos serenidad como cualquier otro ser del mundo. Y luego, aunque hayamos empezado por nosotros, esta benevolencia se extiende hacia seres queridos, luego hacia personas neutrales, luego también hacia personas con las que tenemos nuestras diferencias y por último a todos los seres sin excepción. Por su parte, la justicia en el estoicismo dikayosune se entiende como una virtud central que implica vivir en armonía con los demás, actuando siempre con equidad, con honestidad y con respeto hacia los derechos y el bienestar de los demás. Los estoicos ven la justicia no solo como una obligación ética, sino como una expresión también de nuestra naturaleza racional y social. Viviendo con justicia, honramos nuestra interconexión con los demás y con el mundo también en general, pero también con nosotros mismos. La justicia estoica nos invita a considerar el impacto de nuestras acciones en la comunidad y también a contribuir activamente al bien común, reconociendo que nuestro bienestar está intrínsecamente ligado al bienestar de los demás. Aunque desde el estoicismo y el budismo esta virtud pueda enfocarse desde diferentes ideas, desde diferentes prácticas, ambos conceptos en su esencia nos hablan de la importancia de mirar más allá de nuestro propio interés personal y de cómo tener en cuenta también a los demás a la hora de actuar. El séptimo punto en común es la intención de hablar perfecto, de abstenerse del habla falso. La intención del hablar perfecto, es decir la verdad en nuestras palabras, es fundamental en ambas tradiciones. Tanto los budistas como los estoicos nos enseñan que las palabras tienen un poder tremendo para herir o para sanar, para engañar o para iluminar, y que el habla virtuosa es fundamental para una vida íntegra, para una vida ética. En el budismo, el hablar perfecto es, como veíamos, uno de los aspectos del noble óctuple sendero y enfatiza la importancia de comunicarnos de manera veraz, de manera útil y de manera armoniosa. Esto implica, por supuesto, abstenerse de mentir, abstenerse de hablar de manera divisiva, abstenerse de usar palabras ásperas, hirientes y también de participar en charlas frívolas o criticonas. Es decir, el hablar perfecto se fundamenta en la comprensión profunda de que nuestras palabras pueden crear karma, impactando no solo en nuestro propio camino hacia el despertar, sino también en el camino al despertar de quienes nos rodean. Por su parte, en el estoicismo, por ejemplo, Marco Aurelio nos dice: si no está bien, no lo hagas; si no es verdad, no lo digas. Es decir, para los estoicos en general y para Marco Aurelio en particular, la verdad y la integridad en lo que decimos son manifestaciones directas de nuestra virtud y de nuestra capacidad de autocontrol. Y como veíamos, la virtud es un elemento esencial para la buena vida. Si mentimos, no somos personas íntegras y es difícil, por tanto, vivir de manera serena y de manera feliz. Es decir, la verdad, ser honestos, no solo nos protege de la discordia con nosotros mismos, de la discordia de vivir con una mentira constante, sino que decir la verdad también construye buenas relaciones con los demás, buenas relaciones con el mundo, basándose en una confianza y en un respeto mutuo. Así, tanto el estoicismo como el budismo nos invitan a detenernos, a pensar o a reflexionar antes de hablar y elegir palabras y expresiones que manifiesten, que reflejen nuestro compromiso con la ética, con la verdad, con la bondad, con la justicia y con la virtud. Por último, el octavo punto en común es la importancia de la atención. Como no podía ser de otra manera, la atención correcta en el budismo o prosoké, atención plena en el estoicismo, son conceptos que comparten una profunda similitud en ambas filosofías de vida, en el énfasis que tienen ambas filosofías en vivir de manera plena, de manera consciente, en el momento presente. Ambas nos invitan a practicar, a cultivar una calidad, una claridad en la atención, porque ambas sabían que esta claridad de la atención puede transformar nuestra experiencia de la realidad y de la vida. En el budismo, la atención correcta es otra parte del esencial noble óctuple sendero y se refiere a la práctica de mantener la mente enfocada, consciente
concentrada en el momento presente, prestando atención a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestras sensaciones corporales, sin juzgarlos y también sin aferrarnos a ellos. Esta práctica a menudo se asocia con la práctica de la meditación y nos ayuda a ver con más claridad y con más distancia la naturaleza impermanente de nuestra propia experiencia, y esto inevitablemente nos lleva a reducir el sufrimiento en este mundo. Por su parte, la prosoké estoica se traduce como atención plena. Esta atención en el momento presente es fundamental para vivir una vida virtuosa, una vida serena, ya que solo en el lugar presente podemos ejercer nuestro juicio racional, solo en el presente podemos gestionar mejor nuestras pasiones y solo en el presente podemos actuar de manera virtuosa. Esta prosoké supone un compromiso continuo de ser conscientes de nuestras respuestas internas a los eventos externos, reconociendo que, aunque no podemos controlar todo lo que ocurre en el exterior, sí que podemos, y es más fácil si prestamos atención al momento presente, aceptar con serenidad lo que no podemos cambiar y actuar de manera virtuosa en lo que sí podemos controlar. Decía Epicteto, si el carpintero le das un mueble, ¿cómo lo va a arreglar mejor? ¿Prestando atención o no prestando atención? Si el piloto le das un barco, ¿cómo va a pilotar mejor? ¿Prestando atención o no prestando atención? Y en cualquier tarea pequeña, ¿cómo la vas a hacer mejor? ¿Prestando atención o no prestando atención? Así nos demuestra que la atención en el momento presente también es fundamental para actuar mejor, para ser más eficientes, más eficaces en cada una de las acciones que llevamos a cabo. Hasta aquí el vídeo sobre las 8 similitudes entre el estoicismo y el budismo. Espero que te haya gustado, espero que te ayude y que el tiempo que has invertido en este vídeo haya merecido la pena, porque es algo que nunca vas a recuperar. Gracias por tu tiempo, déjame algún comentario si te apetece decirme si he acertado o si me he equivocado en alguna de las similitudes entre el estoicismo y el budismo, y nos vemos en el siguiente vídeo.